Buen día, estudioso bíblico. Controversial, pero es verdad y quiero escuchar tu opinión. Si te digo que el Padre Nuestro, la oración de Jesús en la Biblia cristiana, tiene más aproximación a la Torá y en verdad contradice la Biblia cristiana, ¿me creerías? Te voy a presentar 8 puntos bíblicos que te demuestran que el Padre Nuestro, que viene de las palabras de Jesús, contradice las enseñanzas de Jesús. Así como tú escuchaste. Es cómico, y te lo digo, de la forma que he leído la Biblia cristiana, que no la aprecio, está llena de errores bastante brutales. Así que es bastante sospechoso. Hay una teoría que yo tengo con varios rabinos, que la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir. Y pusieron toda clase de tonterías para que la gente que sepa Torah no caiga en esta tontería. Está repleta de mitología. Jesús diga que fue al infierno a quitar las llaves de la muerte, de Hades, aunque todavía muerte. Hades es un ser mitológico, hermano de Zeus, enemigo de Hércules. Mitología 100%. Obviamente el nacimiento virginal, que va contrario a la Biblia hebrea, que viene de la historia de Nimrod, el dios Sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre Dios, la Reina de los cielos, que da luz al niño Dios. Esa es la historia de Nimrod que Constantino adoraba. Por eso su título, Sol Invictus, de Constantino, adorando a Nimrod. Y de aquí viene la idea, y por eso la hostia en la iglesia católica se guarda en una cúpula del sol, el dios Sol Nimrod, ¿me entienden? Así que es bastante sospechoso que la Biblia cristiana tiene tantos errores y horrores, contradicciones contra la Biblia hebrea, y ese es el punto del Padre Nuestro. Te doy otro ejemplo de un error bastante brutal. La Biblia cristiana, en el libro Apocalipsis, dice que Dan no regresa, la tribu de Dan no regresa, de acuerdo al libro Apocalipsis. De acuerdo al libro Ezequiel, el último capítulo de Ezequiel, capítulo 48, Dan es la primera tribu que recibe porción territorial en Israel en la era mesiánica. O sea, el libro Ezequiel dice una cosa, el libro Apocalipsis dice otra. Los dos dicen que están hablando de la era mesiánica. O sea, solo uno de los dos puede estar correcto. Otro ejemplo bastante brutal, Ezequiel 37, versos 24 a 28, te dice que el Mesías se llama David, no se llama Jesús. Él construye el tercer templo que se llama la casa de oración para todas las naciones, que es para siempre y por siempre. Por eso Ezequiel 48, el último verso, Jerusalén cambia de nombre, se llama Hashem Shama en la era mesiánica, porque la presencia de Dios en el templo va a estar ahí para siempre y por siempre. De acuerdo al libro Apocalipsis, el Nuevo Jerusalén no tiene templo. O sea, solo uno de los dos puede estar correcto. Regreso al punto del Padre Nuestro, que te lo digo como judío, yo no lo recitaría, porque di que vino de la boca de Jesús. Y ese lugar contamina, Jesús contamina. Jesús no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. No venía de Judá, David, Salomón, como es la promesa mesiánica, del lado paterno. Jesús, producto de adulterio, de acuerdo a la Biblia cristiana. Por ende, Jesús, de acuerdo a la Biblia cristiana, no tiene filiación tribal porque solo el papá da tribu. Eso lo dice en Números capítulo 1, verso 18. La mamá no da tribu, de acuerdo a la Biblia hebrea, y adopción no da tribu, de acuerdo a la Biblia hebrea. O sea, Jesús no tiene afiliación tribal, pero igual lo postularon como Mesías cuando no le tocaba. Inclusive tenemos Deuteronomio 13, Jesús cumplió Deuteronomio 13, el falso profeta que hizo milagros, maravillas y te viene de pierde el camino al uno. Y el Talmud te dice que Jesús fue juzgado por el Sanedrín, por hechicero falso profeta, porque cumplió Deuteronomio 13. Te lo dice. Inclusive, y yo casi me caí cuando era joven, la primera vez que leí la Biblia cristiana como a los 26 años. Ya había leído la Biblia hebrea desde los 9. Y tenemos Zacarías 13, verso 6, que habla de un falso profeta que se identifica con hoyitos en las manos. Pero la Biblia cristiana, después de la supuesta resurrección de Jesús, que tiene muchísimos errores, dice que Jesús se le presenta a Tomás y le dice, mira mis manos, y le enseña los hoyitos de las manos. O sea, Jesús está declarando el falso profeta de Zacarías 13, verso 6, que para mí, si no hubiera estado acostado, me caigo. Te lo dice. Y así está la Biblia cristiana llena de errores. El Padre Nuestro, que como mencioné, yo no lo recitaría, porque si vino a la boca de Jesús, ese es un lugar que contamina, idolatría contamina. Pero literalmente, si tú lees el Padre Nuestro, que no lo recomiendo, contradice el mensaje cristiano. Te voy a presentar 8 puntos que te va a demostrar que el Padre Nuestro contradice el mensaje
cristiano de la Biblia cristiana. Contradice al mismo Jesús. ¿Cómo puede ser? Este es un error escrito. Aprendamos un poquito. Vamos a poner pues. Shalom Aleichem. Es Yonan por apunto Breslev. Si te dijera que la oración más recitada en la Biblia cristiana, en cristianismo, contradice la esencia, el mensaje esencial de la Biblia cristiana, y es más pro Torah que en contra de la Torah. Bastante ridículo, ¿no? Diga que vino de la boca de Jesús. Por eso un judío recto no recitaría el Padre Nuestro. Pero literalmente está más cercano al mensaje de Torah y contradice la Biblia cristiana total. Te voy a presentar 8 puntos bíblicos que te lo voy a demostrar. Pero en verdad es bastante difícil comprender. ¿Por qué tú crees que la Biblia cristiana se sabotea solito? Literalmente los mensajes son brutales. Tenemos las dos genealogías de Mateo y Lucas. Las pones lado a lado. Dije que las dos son de José, porque las dos terminan con José, pero las dos son extremadamente diferentes. Una viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, como es la profecía. La otra viene de Lucas, viene por medio de Natán. Natán no tiene promesa mesiánica, pero si tú lees y lo comparas, las dos genealogías en una hojita de Excel, las dos son extremadamente diferentes, aunque las dos terminan con José, porque solo el papá de tribu, Números capítulo 1, verso 18. Pero el papá de José y el abuelo José en las dos es diferente. O sea, esto es hecho a propósito para que no caigas en la idolatría de Roma. Y así está la Biblia repleta, la Biblia cristiana repleta de errores. La muerte de Jesús tiene errores brutales, históricos. La supuesta resurrección de Jesús tiene 5 historias diferentes, brutales. El verdadero Mesías es ungido por Elías en la cabeza una vez que cumple todas las profecías mesiánicas, punto final. Tiene que traer la resurrección de los muertos, paz global mundial, la idolatría va a cesar, el tercer templo es construido, la gloria de Dios cae en el tercer templo. Entonces el candidato mesiánico que calificó porque venía de Judá, David, Salomón del lado paterno, como es la profecía, entonces ungido por Elías el profeta, de verdad, con aceite de olivo en la cabeza. Entonces se convierte en Mesías actual. Hasta ese entonces simple es candidato. Y si muere como candidato, entonces cesa de ser candidato mesiánico. Así que terminó el cuento. Pero el verdadero Mesías va a terminar y cumplir todas las profecías, y cuando las cumple va a ser ungido por Elías el profeta en la cabeza. La Biblia cristiana, Jesús producto de adulterio, no tiene afiliación tribal. Dice que lo declaran Mesías y Dios encarnado, que la promesa no es Dios encarnado, pero bueno. Y va a la casa de un leproso, que sería contra la Torá, y una prostituta le echa perfume en sus patas y comienza a besuquearlo en las patas y frotarlo. Y dice que esa es la unción de Jesús. Un poquito diferente a la historia bíblica de que Elías va a ungir al verdadero Mesías con aceite de olivo, como todos los reyes de Israel eran ungidos. Jesús fue ungido por una prostituta en la casa de un leproso, que es 100% un desorden antibíblico total. Así que punto número 1 del Padre Nuestro. Comienza, Padre Nuestro que está en los cielos. O sea, Padre Nuestro está diciendo, como dice Salmo 145, verso 18, el Eterno está cerca a todos los que le aman, a todos los que le llaman con verdad. O sea, tú puedes llamar a Dios, eso es básico que está diciendo. Tú puedes llamar a Dios, Dios que está en los cielos, no un Dios encarnado que está en la tierra, porque dice que Jesús es Dios encarnado. No está diciendo órame a mí, sino que está diciendo órale al Padre, Padre Nuestro. Así que, y es un punto bastante esencial. Tenemos una plegaria similar que es Avinu Malkeno, o también decimos Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que está en los cielos. Esta es la misma idea. Y como dice Salmo 145 que ya mencioné, el Eterno está cerca a todos los que le aman, todos los que le aman con verdad. No a un Dios encarnado, sino al Dios uno, como dice el Shema. Escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno uno, cuando la nación fue formada, y Zacarías 14, verso 9, en la era mesiánica, en aquel día el Eterno uno y su nombre uno. Esa es la formulación bíblica. Número 2, santificado sea tu nombre. Es el nombre del Creador. No están buscando de un Dios encarnado parte de una Trinidad. Te dice Levítico 22, 32, no vas a profanar mi nombre, y va a ser santificado entre el pueblo de Israel. Así que tenemos que santificar su nombre, 100%.
pero no es el nombre del ídolo de Roma, porque la idolatría busca una fórmula para inyectarlo al Dios uno. Eso no encaja con el Dios uno. Dios es uno. No hay otra combinación. Dios es uno. No estén buscando la quinta pata del pollo. Así que bueno, santificás al Dios uno, no la idolatría de Roma. Número 3, venga tu reino. O sea, que el reino de Dios sea revelado, que es el reino de la era mesiánica, que es el santo templo de la casa de oración para todas las naciones, donde todo el mundo va a venir a adorar al Creador, no al Mesías. Te dice Isaías 2, verso 2 a 5, que todo el mundo va a subir a Sion, a aprender de las palabras del rabino del mundo y alabar al uno, porque solo el uno se adora, punto final. Así que tenemos que coronar al uno, solo al uno adoramos, eso es lo que quiere decir. Y le pedimos al Eterno que traiga su reino y lo establezca aquí en la tierra, que tiene que ver también con el reino mesiánico, así que no hay problema, pero eso no trajo nada de eso, si no te lleva al contrario, que es el dominio de Roma, la idolatría de Roma. Ok, que se haga tu voluntad, que es la voluntad de la Torá, que ya está escrita en los profetas, que es los mandamientos de Dios, no la idolatría de Roma que va contrario a los mandamientos. Por ejemplo, Dios ordena la circuncisión, la idolatría está contra la circuncisión. Dios ordena Shabbat, el sábado bíblico, la idolatría está contra eso. O sea, te está enseñando contra otro camino, contra el camino de Dios, quiero decir. Así que dice Deuteronomio 30, verso 1 a 14, porque este mandamiento no está en los cielos, sino cerca de tu boca, en tu corazón. O sea, la voluntad del Eterno está en la Torá, no en la Biblia cristiana, que es contraria a la Torá total. Así que se haga tu voluntad, que es la voluntad de la Torá de Hashem. Inclusive Jeremías 31, verso 30 hasta el final, verso 39, te dice que nadie muere por los pecados del otro, y el nuevo pacto que viene en la era mesiánica, que es al fin de los tiempos, es la ley de Moisés en nuestros corazones. Punto final. Danos nuestro pan de cada día. El Eterno es el que sustenta, el que nos da nuestro pan a diario. No la idolatría te corta del Creador, 100%, aunque le diga Yeshua HaMashiach, es contrario al camino de Dios. Así que cada respiro, cada camino viene dependiendo de Dios, no de la idolatría. La idolatría te corta de la presencia de Dios. Poner a otro frente a Dios como mediador entre Dios y hombre, Dios encarnado, es idolatría 100%. Número 6, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Una falla enorme para la Biblia cristiana. La Biblia cristiana dice que pongas tu fe en el perfecto sacrificio humano de Jesús. Pero Jeremías 31, verso 30 te dice nadie muere por los pecados del otro. Ezequiel 18, nadie muere por los pecados del otro. Deuteronomio te dice nadie muere por los pecados del otro. O sea, y dice aquí, perdona nuestras ofensas. O sea, el Eterno perdona pecados sin necesidad de sacrificio humano, porque Dios prohibió sacrificios humanos. Poner tu fe en otro para que perdonen tu pecado. Un sacrificio humano para perdonar pecados. Eso es contrario a la Biblia. Solo el Eterno perdona pecados. Tenemos a Salmo 130, que con el Eterno abundante perdón para poder temerle. El Eterno perdona pecados. Isaías 1, verso 18. Razonemos un poquito. Si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. O sea, solo el Eterno perdona pecados. Así que perdona nuestras ofensas. De nuevo, este verso, este dicho, es contrario a la idea de la Biblia cristiana, que por medio del perfecto sacrificio humano de Jesús, un Dios encarnado que murió por los pecados. No, eso es contrario a la Biblia hebrea. O sea, el Padre Nuestro está contradiciendo esta doctrina que no tiene fundamento bíblico. También dice que, así que cuando nosotros perdonamos, Dios también nos perdona. Así que un punto bastante importante, que es un principio de Torá. Yo tengo que perdonar a otros que me ofenden, obviamente, pero no tengo que ser su amigo. Ahora, tenemos que ir a otro ser humano que ofendemos. No hay problema. Pedir perdón y rogarle perdón. Obviamente no confiar en un perfecto sacrificio humano. Pero Dios perdona pecados, no sacrificio humano, básicamente. ¿Okay? El perdón de Dios directo, no por medio de un sacrificio humano. Eso es lo que quiero decir aquí total. Este es un clavo enorme contra la idolatría. No nos meta en tentación, que obviamente
Dios nos dio libre albedrío. O sea, hay situaciones que llegan a nuestra vida para que nosotros ejercitemos libre albedrío. Pero Dios nos tenta. Pero al mismo tiempo, Dios nos da libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Por eso Dios permite el cristianismo, para darnos libre albedrío. ¿Escogemos el camino del Dios uno o seguimos la idolatría que no tiene fundamento bíblico? Eso es lo que quiere decir. Ok, líbranos del mal. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Okay. Líbranos del mal. Obviamente el mal no es castigo, sino una prueba. Eso es lo que quiere decir aquí. El Eterno hace todo para bien. Y inclusive tenemos Job 2. Dice, recibiremos el bien de Dios y no el mal. También te dice Isaías que el Eterno es el que hace bien y también el mal. Te lo dice. O sea, tenemos que aceptar que Dios es el que causa el mal, pero también el bien. O sea, un punto que creo que es bastante importante. El que mantiene las nubes de los cielos bien bonitas es el que mantiene el fuego de los infiernos encendido. O sea, la idea de Hades en el infierno, el inframundo, que como lo dice la Biblia cristiana, que es contrario a la Biblia hebrea, el Dios de este mundo, que es el diablo, esa idea no existe. El Satanás es el sirviente de Dios. La Biblia cristiana lo tiene como el Dios de este mundo, pero es una idea zoroástrica, no es una idea bíblica total. Eso se llama dualidad. No tenemos dualidad. Dios es uno, Dios está en control de todo, y como un carpintero no se pelea con los clavos, los martillos, la madera. Dios hace lo que Él quiere. Así que, líbranos del mal. Ayúdanos a escoger entre el bien y el mal, básicamente sería, pero esta es parte del libre albedrío. Ok. El Eterno hace bien para nosotros, incluso cuando no entendemos. Quédate calladito, recibe, no tenés de otra, igual. Ok. Interesante que el Padre Nuestro no hace mención de la Torá, que es bastante interesante. Cuando la Torá te dice, medita en este libro día y noche, eso lo dice Josué 1:8. Así que, obviamente, como dije, el Padre Nuestro viene de la boca de Jesús, que tiene porciones que contradicen la Biblia cristiana, pero obviamente no diría que viene de Dios, pero digo que es bastante raro cómo la Biblia cristiana contradice el mensaje de Jesús solito. Es un suicidio, básicamente. Pero tenemos el mandato de la Torá de estudiar la Torá todo el tiempo y no cegarnos por la idolatría. Te lo digo, milagros y maravillas no son señal de Dios. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas. Hay gente que me dice, pero tengo una visión, un sueño. Eso no es señal de Dios. No cumplió que no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso lo descalificó como Mesías. Punto final. Obviamente el pacto de Dios con Israel, como dice la Torá, pero también lo dice Jeremías 31, comenzando en verso 30 hasta el 39. Es con la casa de Israel, no con la idolatría. Inclusive Jeremías 31, ya al final te dice que le da un consejo a los antisemitas. ¿Querés reemplazar a Israel? ¿Querés ser Israel espiritual? Ve a cambiar el sistema solar. Entonces tú puedes reemplazar al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Pero si no pueden cambiar el sistema solar, es solo un sueño que no va a pasar. Dios hizo un pacto eterno con el pueblo de Israel. Por eso la idolatría no lee, por ejemplo, Ezequiel 40 hasta el final. Ezequiel 48, que te habla que es un pacto eterno con Israel y todos aquellos que llaman al Creador su Dios, pero no con la iglesia, que la iglesia no tiene futuro en la era mesiánica. Zacarías 13, verso 2 te lo dice. Obviamente, lo que sale en la plegaria del Padre Nuestro es un modelo de oración. Pero, como dije, como viene de la boca de Jesús, no es confiable y ninguna persona debiera decirlo porque contamina.
tiene buenos puntos, como mencioné, y tiene puntos que contradicen la doctrina cristiana. Punto interesante también, que la Biblia cristiana no menciona el nombre del Creador. Yo he leído la Biblia cristiana en hebreo y arameo. En hebreo se encuentra Mateo, por ejemplo. Y me ha sorprendido un poco más, aparte que no menciona el nombre del Creador, que cuando están mencionando versos del Tanaj, las personas que escribieron el arameo y el hebreo no tienen problemas de cambiar lo que la Biblia hebrea dice por su doctrina. Eso para mí es brutal, así que por eso no lo confiaría el Padre Nuestro por nada. Solo estoy apuntando que el Padre Nuestro destruye la doctrina cristiana. Obviamente el Padre Nuestro destruye la idea de sacrificio humano porque dice, perdona nuestros pecados. No dice, pon tu confianza en el sacrificio humano perfecto. Y ese es un punto clave que la gente generalmente no ve. Y todos los días me dicen que soy ciego espiritual, pero no me pueden demostrar una idea bíblica que Dios permite sacrificios humanos o que su ídolo Jesús tiene afiliación tribal del lado paterno. Me dice, es que Dios puede hacer todo, o sea, violar los mandamientos o las profecías que él dijo. El Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, no es Dios encarnado, ¿me entiendes? Así que esas ideas no tienen fundamento bíblico en absoluto. Así que el Padre Nuestro anula y destruye la Biblia cristiana en muchos puntos, especialmente perdona nuestros pecados, o sea, Dios perdona nuestros pecados, no el sacrificio humano perfecto y confiar en el ídolo de Roma para el perdón de pecados, no dice eso, va a lo contrario. ¿Qué piensas de eso? Bastante interesante, ¿no? ¿Qué piensas de esa teoría? Que la Biblia cristiana tiene tantos errores que es sospechoso, es como un suicidio. Si tiene algún ejemplo que te gustaría dar de los errores de la Biblia cristiana, escribe aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.